El quinto semestre de la universidad se había vuelto un martirio. La carrera era pesada y el cansancio constante me tenía al borde del colapso. Pero aquel día, la atmósfera cambió de pronto. Era el regreso a clases y un rumor electrizante corría entre todos los estudiantes varoniles: la llegada de una nueva maestra de inglés. El rumor no solo mencionaba que era nueva, sino que era despampanante. Yo, Sebastián, junto con mis compañeros, nos contagiamos de una eufórica ansiedad. La posibilidad de que aquella mujer nos diera clases era suficiente para levantar el ánimo de todo el plantel. Todos estábamos expectantes. Al fin llegó la hora. Las 12 del mediodía. La clase de inglés. La expectación era palpable. Los hombres nos habíamos arreglado el cabello, y la mayoría había adoptado una postura física que creíamos era de seducción. Queríamos ver a la mujer que había generado tanto revuelo. Y entonces el milagro sucedió. Entró por la puerta Mónica. Era una mujer sensual, madura y con una figura impresionante. El rumor de que tenía unos 35 años no hacía más que aumentar su atractivo, dándole ese aire de experiencia inalcanzable. Portaba unos leggings que acentuaban unas piernas trabajadas y unas hermosas caderas, y su rostro, de rasgos latinos, se complementaba con unos ojos grandes y penetrantes. Era una mujer de fuego que superaba cualquier descripción que habíamos escuchado. El entusiasmo en el salón de clases vibraba en el aire. Si el decoro no lo hubiera prohibido, estoy seguro de que habríamos gritado y festejado su presencia. Después de la clase, todos nos reunimos para procesar lo que habíamos visto. El veredicto fue unánime. Mónica era la mujer ideal, la fantasía prohibida con la que todo hombre sueña, pero la barrera de su madurez, su posición como maestra y su aura de inalcanzable nos detenía. Sabíamos que, aunque soltera, su carácter era fuerte y no se dejaría impresionar por simples estudiantes. La obsesión por Mónica se extendió por todos los pasillos de la universidad. Días después, durante uno de los torneos de fútbol, la mayoría de los hombres estábamos reunidos. La conversación, por supuesto, giró hacia ella. Uno de mis compañeros, molesto por la charla constante y la inacción de todos, levantó la voz con frustración. Dijo estar harto de escuchar hablar de ella sin que nadie tuviera el valor de invitarla a salir, y mucho menos, de conquistarla. La discusión se encendió. Él nos retó abiertamente. Si todos nos sentíamos tan machos y admirábamos tanto a Mónica, debíamos demostrarlo. Propuso una apuesta. Aquel que conquiste a la maestra, que la haga su novia, se llevará un premio económico acumulado por todos los participantes. La idea, impulsada por la lujuria y, sobre todo, por la necesidad de validación social, fue aceptada con total efervescencia. Depositamos el dinero en efectivo que conformaría el premio. La única regla era que el ganador debía presentar una prueba en público de su hazaña. La apuesta no tenía fecha límite, solo la promesa de que el ganador obtendría el premio, y más importante aún, la gloria. Yo, aunque inicialmente asustado por la idea del rechazo, me uní al reto. La imagen de mis compañeros idolatrándome por conquistar a Mónica valía más que cualquier suma de dinero. La meta estaba fijada, y mi ambición, alimentada por el ego, acababa de iniciar un camino peligroso. Tras aceptar la apuesta, la realidad me golpeó. Mónica era muy dura. El desfile de mis compañeros, engalanados y perfumados, buscando una oportunidad para invitarla a salir, terminó en rechazos fulminantes. Mónica era tajante, de carácter fuerte, y en 3 meses nadie había logrado siquiera cruzar una conversación trivial sin ser despachado con frialdad. Yo, Sebastián, que era de naturaleza más tímida, me acobardé ante el fracaso generalizado. El miedo al rechazo, que sabía sería humillante ante mis amigos, me paralizó. La desesperación de ver el premio económico esfumarse y la burla inminente de mis compañeros me llevó a buscar soluciones fuera de lo común. Justo frente a la universidad se encontraba la modesta fonda de Doña Faustina, un lugar donde los estudiantes comíamos a diario. Una tarde, mientras comía mis guisados, mi mirada se fijó en una pequeña repisa al fondo de la construcción.
Un objeto que siempre había estado allí, pero al que nunca había prestado atención. Era el cráneo de una cabra. El objeto era claramente un altar. En los orificios de sus cuencas oculares había 2 monedas de bronce, y en cada uno de sus cuernos, listones rojos amarraban papeles con palabras ilegibles. En el centro del cráneo se incrustaba un pentagrama de metal. Al mirar el cráneo, sentí un escalofrío que no era producto de la comida fría. Transmitía una energía pesada, antigua, que de repente me pareció la única solución a mi problema. La lujuria, el ego y la desesperación se aliaron en mi mente. Doña Faustina, una viejita con fama de chismosa, estaba sentada viendo su televisor. Decidí acercarme a ella. Le pregunté directamente por el cráneo, qué significaba y por qué lo mantenía a la vista del público. Ella me miró fijamente y con un susurro cómplice me dijo: «Ay, mi niño, ese cráneo está trabajado con brujería. Hace años mi cocina económica estaba por la quiebra, pero desde que puse esto, las cosas marcharon mejor. Míranos, toda mi familia trabaja aquí y nos mantenemos muy bien». Su testimonio, lleno de convicción, encendió un plan oscuro en mi mente. La brujería, ese tabú que yo creía de películas, se presentaba como la única vía para conseguir a Mónica y ganar la apuesta. Para ganarme su confianza, me hice la víctima de inmediato. Le mentí a doña Faustina con todo descaro, contándole una historia de desgracias. «Doña Faustina, en los últimos meses todo me ha ido mal. Mis calificaciones están bajas, me siento agotado, y cosas muy extrañas que siempre terminan en tragedia me están sucediendo». Ella me miró con genuina preocupación y asintió. «Tal vez necesitas una limpia, muchacho. Te hace falta erradicar esa mala energía. Conozco a una mujer que puede ayudarte, pero no atiende a nadie sin recomendación». Mi plan funcionó. Doña Faustina tomó una libreta y me apuntó una dirección en un pedazo de papel. Me pidió que le dijera a aquella mujer que yo iba de su parte. Le agradecí con euforia contenida y regresé a mi mesa para terminar de comer. La culpa por mentir a esa mujer mayor era mínima comparada con la adrenalina de lo que iba a hacer. Yo no buscaba ninguna limpia. Yo buscaba la ayuda para realizar un amarre, para comprobar si la brujería podía doblegar la voluntad de una persona, ganar el dinero y ser el campeón de la universidad. 2 días después, con el papel arrugado en mi bolsillo, me dirigí a aquella dirección. Estaba a punto de cruzar el umbral de lo desconocido, movido por el deseo de una mujer y unos cuantos billetes. Llegué a la dirección de la bruja. La casa no era vieja ni ostentosa, pero al acercarme a la puerta, el aire se sentía diferente. Era denso, pesado, y al entrar por la nariz, percibía un revoltijo de aromas a hierbas secas, copal y sustancias desconocidas. Un olor que me provocó una punzada de miedo genuino. Me recibió una mujer que no era anciana, quizás de unos 50 años. Su mirada era penetrante y fría. «Buenas tardes, señora. Vengo de parte de doña Faustina», dije, notando que mi voz temblaba a pesar de mi esfuerzo por sonar seguro. Ella me pidió pasar, pero antes me inquirió con una voz profunda: «¿Qué es lo que deseas llevar a cabo?». Tomé una respiración temblorosa y fui directo al grano, impulsado por la adrenalina. «Busco enamorar a alguien mayor que yo. La necesito para mí». La mujer me barrió con la mirada, deteniéndose en mi rostro con una intensidad que me hizo sentir desnudo. «Se puede lograr un amarre a cualquier persona», me dijo lentamente, «pero veo en ti un fuerte interés, económico y de validación social. Es eso lo que te impulsa a poseer a esa mujer, no el amor». Quedé en shock. ¿Cómo podía saber ella cuáles eran mis intenciones reales? Me sorprendió tanto que decidí ser honesto, contándole sobre la apuesta y el dinero en juego, y cómo, además de eso, el cuerpo y la presencia de Mónica me fascinaban. Ella suspiró, su rostro era inexpresivo. «Tú no estás enamorado. Quieres ganar dinero y poseer un cuerpo. Las consecuencias de este tipo de amarres siempre tienen un precio que pagar. Si estás dispuesto, para empezar,
Necesitaremos una prenda de ella. Ignoré su advertencia sobre el precio. Mi mente solo estaba enfocada en la victoria, en conquistar a Mónica, ganar el dinero y ser aclamado como el gran campeón de la universidad. Me despedí de la bruja, prometiéndole que regresaría con la prenda. Ya en mi casa la pregunta era, ¿cómo diablos conseguiría algo de ella sin ser descubierto? Tenía que ser algo rápido, sin dar explicaciones. En ese momento, una idea tan estúpida como desesperada se me ocurrió. Al día siguiente, me dirigí al estacionamiento exclusivo de maestros de la universidad. Ubiqué el coche de Mónica. Miré a través del cristal trasero. Estaba de suerte. En el asiento de atrás, perfectamente visible, estaba su A. Ya en mi casa la pregunta era, ¿cómo diablos conseguiría algo de ella sin ser descubierto? Tenía que ser algo rápido, sin dar explicaciones. En ese momento, una idea tan estúpida como desesperada se me ocurrió. Al día siguiente, me dirigí al estacionamiento exclusivo de maestros de la universidad. Ubiqué el coche de Mónica. Miré a través del cristal trasero. Estaba de suerte. En el asiento de atrás, perfectamente visible, estaba su abrigo. Mi corazón comenzó a latir desbocado. Miré a todas partes para asegurarme de estar solo. Corrí a una jardinera cercana, tomé una roca grande y pesada y regresé al coche. Con un solo impulso, arrojé la piedra al cristal trasero. El ruido fue ensordecedor. El cristal estalló en 1000 pedazos. El pánico se apoderó de mí, pero la adrenalina era más fuerte. Metí mi brazo por el hueco roto, tomé el abrigo y me di a la fuga corriendo lejos del estacionamiento. Ese día ya no volví a entrar a clases. Estaba demasiado nervioso y asustado por la estupidez que acababa de cometer. Un crimen motivado por una apuesta. Pero la excitación de tener la llave de mi victoria en las manos era inmensa. Sin perder tiempo me dirigí de inmediato a la casa de la bruja. Toqué la puerta y ella me hizo pasar. Le entregué el abrigo sintiendo que al hacerlo, estaba sellando un pacto sin retorno. La bruja tomó el abrigo que le entregué, un objeto robado ahora contaminado por mi desesperación. Nos dirigimos a una mesa donde ella extendió la prenda. Sin ceremonia, tomó unas tijeras y cortó un pequeño cuadrado de tela del forro interior del abrigo. Luego, de forma sorpresiva y brusca, tomó mi propia playera, la estiró y cortó otro cuadrado idéntico. Acto seguido, unió los dos pedazos enrollándolos con un fino listón rojo y apretándolos con un nudo fuerte. Introdujo el pequeño cilindro de tela en un diminuto saco de terciopelo rojo. La atmósfera de la sala se volvió pesada y turbia. La bruja encendió copal en un brasero. El humo aromático, denso y blanco, ascendió. Ella comenzó a pasar el pequeño costal de terciopelo sobre el humo, murmurando palabras en un dialecto extraño, ancestral. Sentí escalofríos recorriéndome la espalda. Sus ojos estaban fijos en el costal. Finalmente, alzó la voz, sellando el pacto. Lo que se une en este momento nada lo puede separar, y si algún día fuera separado, que pague el precio quien lo tenga que pagar. Este es el amarre, Sebastián. Lo hiciste por el cuerpo y la vanidad. Las fuerzas oscuras que lo sellan demandarán una factura. Me entregó el amuleto. Este es tu amuleto. Llévalo siempre en tu bolsillo del lado derecho. Por nada del mundo lo dejes de llevar contigo. Le pagué el costo pactado, un alto precio que mi ambición justificaba. Salí de esa casa sintiendo una mezcla de terror y euforia. Había cruzado la línea, y la posibilidad de ganar la apuesta era inminente. La advertencia sobre el precio quedó relegada por mi ego. Pasaron exactamente 3 días. Yo estaba sentado en mi aula, esperando la clase de inglés, el amuleto rojo pesando en mi bolsillo. Me sentía extrañamente nervioso. El miedo a ser descubierto por el robo se mezclaba con la ansiosa espera de un milagro. Cuando Mónica cruzó la puerta, el aire en el salón se congeló. Todos la miraban, pero esta vez fue diferente. Su mirada, esa primera mirada, no fue fría ni sensual, fue posesiva. Mónica no solo me buscó con la vista, sus ojos se fijaron en mí desde el momento en que entró, sosteniendo la mirada con una intensidad que duró hasta que llegó a su escritorio.
No había un gesto de reconocimiento claro, pero su fijación me incomodó profundamente. A lo largo de la clase, pude ver cómo sutilmente intentaba no mirarme, girando el rostro hacia el pizarrón, pero por pequeños y evidentes momentos, su cabeza se giraba inconscientemente hacia mí, como si una cuerda invisible tirara de su atención. Al terminar la hora, todos mis compañeros se apresuraron a recoger sus cosas para irse. Fue entonces cuando Mónica, con una voz fuerte y autoritaria, detuvo la salida. «Sebastián, favor de no retirarse. Deme 5 minutos de su tiempo». El salón se quedó en silencio. Todos mis compañeros me voltearon a ver con una mezcla de sorpresa y envidia, palmeándome la espalda como si fuera el campeón. Yo, por dentro, sentía un vacío. La bruja tenía razón. El amarre había funcionado con una rapidez aterradora, pero el sentimiento no era de conquista, sino de captura. Al quedarme a solas con Mónica en el salón, mi corazón latía con la fuerza de un tambor. Aunque internamente deseaba que el amarre estuviera en su máximo efecto y me pidiera un beso apasionado, la realidad fue mucho más dura y al mismo tiempo mucho más escalofriante. Ella me miró con frialdad y me preguntó directamente: «Sebastián, ¿por qué razón rompió el cristal de mi coche y robó mi abrigo?» Quedé en blanco. Había contado con que la brujería nublaría su juicio, pero no había contado con las cámaras de vigilancia del estacionamiento. Mi rostro se encendió de vergüenza y pánico. Intenté negarlo todo, pero ya era inútil. Mónica era una mujer de 35 años, astuta y con la autoridad de una maestra. No se dejó engañar por un joven de universidad. He hablado con los consejeros y he encontrado la forma de reparar el daño sin que esto se convierta en un problema legal para usted. Continuó con esa voz firme que me hacía temblar. Mañana sábado lo espero aquí, en la universidad, a las 10 de la mañana. Traiga ropa ligera. Tendrá que pagar el daño con trabajo físico. Al día siguiente llegué a la universidad, humillado y vestido para el trabajo pesado. Mónica también venía con ropa informal, unos pants que la hacían lucir sorprendentemente sexy y sencilla, lo que solo aumentaba mi deseo prohibido. Me llevó a la vieja bodega y me dio instrucciones sobre cómo acomodar archivos viejos. Era un trabajo fastidioso y humillante, el primer castigo del amarre. Ser su esclavo, no su amante. Pasaron 3 largas horas de agotador trabajo físico. De pronto, Mónica entró a la bodega. Me pidió que la siguiera. «El trabajo no termina aquí, Sebastián. Yo soy la principal afectada, y el costo del daño a mi coche también lo pagará arreglando y podando mi jardín». Subí a su coche, y el viaje a su casa fue en un silencio tenso. Al llegar, Mónica me dio más instrucciones y la herramienta. Yo estaba furioso con la bruja anónima. Se suponía que la tendría rendida a mis pies, y en cambio, me había convertido en su jardinero personal. Después de una hora de trabajo agotador bajo el sol, Mónica regresó con 2 cervezas heladas. «Es hora de un descanso», dijo con una sonrisa. Nos sentamos en una mesa de jardín, a la sombra, y comenzamos a charlar. La conversación fluyó, era divertida, amena. Por un instante casi olvidé que todo era resultado de un hechizo. Entonces el amarre se hizo presente. Mónica me miró fijamente a los ojos con una intensidad diferente, una mirada que me recordó la opresión de la bruja. «Sabes que en este momento, tú eres mi esclavo y tienes que hacer todo lo que yo te pida». Se levantó rápido, dejó la cerveza y se acercó a mí. Se inclinó sobre la mesa, su cuerpo maduro y sensual muy cerca de mi rostro. El primer beso fue un asalto. Yo no sabía cómo reaccionar. Lo único que pasaba por mi cabeza era la imagen de mis amigos viéndonos, aplaudiéndome, idolatrándome. Me dejé llevar por el ego y la lujuria acumulada, besándola con la misma intensidad. Fue un beso largo y profundo. Cuando terminó, ella me tomó de la mano y me guió hacia la casa. Subimos las escaleras hasta la regadera. Mientras me quitaba la ropa, mi mente estaba en un torbellino, observando su cuerpo con ese deseo que nunca creí satisfacer. Ella era una mujer madura, experimentada,
Y la intimidad que compartimos bajo la ducha fue fabulosa, desenfrenada, como la de un animal. Sin embargo, en medio del clímax, la vergüenza y la inexperiencia de mi juventud me traicionaron. El momento de éxtasis fue rápido. Mónica me abrazó y me consoló. No te preocupes, no será la última vez. Tendrás más ocasiones para mejorar tu récord de tiempo. Recostados en la cama, ella estableció la regla. Esto entre los dos es prohibido. Tenemos que ser cautelosos. Ella estaba segura de querer seguir viéndonos. Yo, ingenuo, solo sentí la euforia de la victoria. La trampa del deseo había funcionado. Había conquistado el cuerpo de Mónica, pero acababa de entregarle mi voluntad. La intimidad con Mónica era intensa y apasionada, un privilegio que no quería compartir. No mencioné nada a mis compañeros, disfrutando el secreto. Sin embargo, la validación social que yo anhelaba desde el inicio de la apuesta no me dejaba en paz. La imagen de mis amigos idolatrándome por haber conquistado a la maestra era una necesidad que no podía sacar de mi cabeza, así que, impulsado por el ego, preparé un plan para mostrar mi gran hazaña. Mencioné a mis compañeros que ya tenía una relación con Mónica y que era hora de reclamar el dinero de la apuesta. Los cité en un concurrido centro comercial, en la zona de comida, a las 2 de la tarde. El día acordado llegó. Entré al centro comercial con Mónica, dirigiéndonos a la zona donde sabía que mis amigos esperaban. A lo lejos, vi la pequeña multitud. Al tener su mirada, tomé a Mónica por la cintura y la besé lentamente en la boca. Ella respondió al beso, ya que en ese momento estaba genuinamente enamorada de mí, o al menos eso creía yo. Al separarnos, se escucharon gritos de asombro y la euforia de la multitud. A toda prisa, dirigí a Mónica fuera de allí para que no viera la escena. Ese día recibí una avalancha de llamadas y mensajes de felicitación. Me sentí el rey, el campeón. Mi ego había sido satisfecho al máximo, pero la dulce victoria duró poco. Al regresar a la universidad después de las vacaciones de verano, me dirigí a la fonda de doña Faustina para el cobro oficial. Mis amigos me pagaron la apuesta, billete a billete. El dinero era un peso absurdo comparado con lo que había puesto en marcha. Al terminar el festejo, doña Faustina me llamó. Sentada en su silla, me recibió con una cara de profundo enojo, su rostro de viejita arrugado por la furia. No soy ninguna tonta, Sebastián. Eres un mocoso idiota. Amarraste a la maestra con brujería, y lo peor es que lo hiciste por dinero. Eso tiene terribles consecuencias. Ya te darás cuenta tú solito. Intenté minimizarlo, asegurar que ahora amaba a Mónica. Ella no me contestó ni me prestó más atención. Su advertencia me dejó un escalofrío que ignoré por mi juventud. A la mañana siguiente, fui llamado a la dirección de la universidad. El chisme de la apuesta y de nuestra relación había llegado. Yo negué todo, pero ya era tarde. Mónica había confesado la verdad al director, asumiendo todo el riesgo. Ella fue destituida de la universidad, pero acordó con el director que no me sancionaran para que yo no interrumpiera mis estudios. Al salir, me guiñó el ojo. Al verla después, me sorprendió su calma. Me dijo que se sentía liberada, que estaba cansada de ocultar nuestra relación y que ese despido era lo mejor para vivir nuestro amor abiertamente. En ese momento, yo solo era un joven tonto, deslumbrado por la belleza y la intensidad de una mujer madura. Pero las cosas cambiaron con una rapidez aterradora. Mónica, al perder su trabajo, enfocó toda su energía y su tiempo en mí. Poco a poco, se convirtió en una mujer posesiva y asfixiante. Empezó a recogerme diariamente en la universidad. Me cuestionaba constantemente si había cruzado palabras con alguna otra compañera. Sus celos no eran una muestra de amor, eran una enfermedad neurótica inducida por el amarre. Mis amigos todavía se emocionaban al verme con ella, pero yo ya no le encontraba lo divertido. Ella comenzó a manipularme, pidiéndome que me fuera a vivir con ella para tenerme bajo control total. Acepté estúpidamente, porque la intimidad seguía siendo intensa, pero incluso eso decayó, la pasión se extinguió.
dando paso a una atmósfera de celos constantes, dramas públicos y, finalmente, golpes que ella me propinaba en sus ataques de rabia. El amarre me había entregado el cuerpo de Mónica, pero a un precio 1000 veces más alto, mi libertad y mi paz mental. La vida con Mónica se había vuelto insoportable. Los momentos de pasión habían sido reemplazados por la neurosis, los celos y los golpes. Yo estaba agotado, consumido por una relación que ya no era de amor ni de deseo, sino de cautiverio. Un día, en medio de una violenta discusión en la que Mónica me acusaba de infidelidades imaginarias, tomé una decisión. No aguantaba más. Se acabó. Ya no quiero saber nada más de ti, le grité, mientras cargaba una maleta con mi ropa. Salí de la casa con la adrenalina disparada, sintiendo que al fin recuperaba mi libertad. Pero la maldición fue más rápida que yo. Apenas crucé la calle, fui impactado por una motocicleta. El golpe fue tan fuerte que salí proyectado, sintiendo que todos mis huesos crujían. El mundo se apagó. Desperté en el hospital aturdido y con un dolor insoportable. Tenía la pierna rota y enyesada. A mi lado estaba Mónica, actuando con una ternura exagerada y melosa, alimentada por la culpa. Me dijo que cambiaría, que tendríamos más confianza. Viendo su sinceridad forzada y agotado, le di otra oportunidad. El miedo al castigo que la bruja había anunciado ya se había implantado en mi subconsciente. Al cabo de un tiempo salí del hospital. Un día, apoyado en 2 muletas y con mi pierna enyesada, fui a desayunar a la fonda de doña Faustina. Ella me vio entrar y soltó una carcajada seca y sin humor. Se acercó a mi mesa y me susurró al oído con una frialdad que me heló la sangre. «Estás pagando caro el amarre, ¿verdad? Déjame adivinar. Rompiste la relación y de inmediato te sucedió el accidente. ¿A poco no fue así?» Su precisión me dejó pasmado. Le pregunté con voz temblorosa cómo lo sabía. Ella me dijo que no me daría detalles, que si quería saber la verdad completa, fuera a preguntarle a la bruja anónima que me había hecho el trabajo. Con la duda carcomiéndome, visité la casa de la mujer. Me abrió la puerta y al sentarme en la mesa, su primera frase fue la confirmación de mi terror. «Ya sé, déjame adivinar. Terminaste la relación y de inmediato te sucedió el accidente, ¿no es así?» Mi asombro era total. «¿Cómo es que ustedes lo saben?», le inquirí, sintiendo que el aire denso de su casa me asfixiaba. Ella no dudó en responder. Al conjurar el amarre, solicité a las fuerzas oscuras que nada nos fuera a separar, nada rompería el lazo entre tú y Mónica. Pero si alguien decidía salir de esa relación e intentar romper el amarre, debería de pagar con su vida. Me explicó que en aquel accidente, yo había corrido con mucha suerte. El destino real del amarre, el precio por haber usado la magia para poseerla por dinero, era que yo estaba destinado a morir. La pierna rota, la cojera y el dolor eran solo un aviso. Le pregunté desesperado si había alguna forma de romper el amarre. Ella fue categórica con una frialdad brutal. «No, Sebastián, ese es el precio por amarrar a una persona por dinero. Tendrás que pasar el resto de tu vida atado a Mónica. Es tu lección». Salí de la casa destrozado, totalmente decepcionado por sus palabras. Mi futuro se había convertido en una pesadilla. El amarre me había condenado a la vida junto a la mujer que yo mismo había enfermado de celos. El tiempo se arrastró. Los 3 años siguientes fueron un infierno. La condena de la bruja era real. Vivir al lado de la mujer que amarré por lujuria y ambición. Mónica no mejoró. Parecía que la energía del amarre la estaba consumiendo. Se descuidó físicamente, envejeciendo visiblemente, y su neurosis de celos, enojos y furias se desahogaba en mí a través de dramas y ocasionales golpes. La atracción que sentí por ella en la universidad se había esfumado, reemplazada por un profundo resentimiento. La obsesión de Mónica por mis supuestas infidelidades, que solo existían en su mente, llegó a su punto más alto. Un día, en medio de una discusión histérica en la habitación, ella me gritó que lo mejor era que nos separáramos, que ya no aguantaba mi supuesta traición.
Aquella frase viniendo de ella sonó como una ironía cruel. En un ataque de rabia, salió corriendo bruscamente de la habitación dirigiéndose al pasillo. Mientras intentaba bajar las escaleras, tropezó y cayó precipitadamente. Rodó varios escalones hasta llegar a la planta baja. Su grito de dolor fue terrible. Bajé corriendo en su ayuda, pero al verla tirada, inmóvil, mi mente regresó a las palabras de la bruja anónima y de doña Faustina. Quien tome la decisión de abandonar la relación tendrá que pagar con su vida. Mónica había verbalizado el deseo de romper. ¿Sería este el precio? Llegué junto a su cuerpo. Ella me decía desesperada que no sentía las piernas. El pánico me golpeó. Si Mónica quedaba inválida o inmovilizada, se convertiría en una carga de por vida, una ancla que no me permitiría escapar jamás. Yo me había librado de la muerte en el accidente, pero no podría soportar seguir viviendo en ese cautiverio. En ese momento de terror y desesperación tomé una decisión. La necesidad de mi propia supervivencia y la promesa de libertad se impusieron sobre cualquier moral. Me aseguré de que estuviera inmovilizada, incapaz de defenderme, y la abandoné. En ese instante supe que no era necesario. Simplemente la dejé. Me di la vuelta, subí a la habitación, tomé mi maleta y salí de esa casa para siempre, dejando a Mónica tirada en el suelo, gritando. No volví a mirar atrás. La policía y los peritos determinaron que sus lesiones se debieron a una caída accidental. Fui cuestionado, pero mi historia fue convincente. Logré rehacer mi vida, casarme con una mujer a la que sí amo y formar una familia. Sin embargo, el destino me recordó el precio del amarre cada día. La lesión de la motocicleta en mi pierna nunca sanó correctamente. No fue una simple rotura, el daño fue permanente. Hoy, camino pero no del todo bien, una huella física e imborrable que no me permite olvidar. Cada paso que doy me duele. Ese dolor constante es la condena. La brujería no me mató, pero me robó la posibilidad de moverme con libertad y me dejó una cicatriz eterna que me recuerda la estupidez, la lujuria y la vanidad que me llevaron a amarrar a Mónica por unos cuantos pesos y el aplauso de mis amigos. Mónica, la víctima de mi ego, fue liberada por su propia tragedia. Yo, el victimario, estoy condenado a la culpa y a esta lesión permanente. Este es el precio que se paga por jugar con las fuerzas oscuras, una condena de por vida marcada en la carne.